Antonio, escribe un ensayo de por qué Terence McKenna encaja con un eneatipo 7 social. Claude Terence McKenna, reconocido etnobotánico, místico, psiconauta y autor, exhibe numerosas características que lo alinean fuertemente con el eneatipo 7 social. Este ensayo explorará en detalle cómo la personalidad y las contribuciones de McKenna reflejan los rasgos más prominentes de este subtipo del eneagrama. 1. Rebelde oculto y devaluación de la autoridad. Uno de los aspectos más destacados de McKenna era su tendencia a desafiar las normas establecidas y cuestionar la autoridad, especialmente en temas de conciencia y sustancias psicoactivas. Esta característica es fundamental en el eneatipo 7 social, que a menudo alberga un sentimiento de rebelión contra la autoridad y una falta de disciplina. McKenna no solo cuestionaba las estructuras de poder existentes, sino que también proponía formas radicalmente diferentes de percibir e interactuar con el mundo. Su promoción del uso de psicodélicos como herramientas para la expansión de la conciencia iba en contra de las normas sociales y legales establecidas. Este comportamiento refleja la tendencia del 7 social a rebelarse internamente y devaluar la autoridad, mientras mantiene una apariencia externa de aparente conformidad. 2. Escéptico de la autoridad. Estrechamente relacionado con su rebeldía oculta, el escepticismo de McKenna hacia la autoridad era palpable en sus escritos y conferencias. Cuestionaba constantemente las narrativas dominantes en campos tan diversos como la antropología, la psicología y la espiritualidad. Esta característica es típica del eneatipo 7 social, que tiende a desconfiar de las estructuras jerárquicas y las figuras de autoridad. McKenna no solo cuestionaba las autoridades establecidas, sino que también animaba a sus seguidores a hacer lo mismo, promoviendo un enfoque más individualista y experiencial del conocimiento y la espiritualidad. Este escepticismo hacia la autoridad es una manifestación clara de la tendencia del 7 social a buscar la libertad y evitar el control externo. 3. Teatral. La capacidad oratoria de McKenna era legendaria. Era conocido por su estilo dramático y su habilidad para contar historias de manera cautivadora. Esta teatralidad es una característica destacada del eneatipo 7 social, que a menudo utiliza el humor y la exageración para captar la atención y entretener a los demás. McKenna tenía una habilidad natural para transformar conceptos complejos en narrativas fascinantes, utilizando metáforas vívidas y un lenguaje colorido. Su capacidad para mantener a su audiencia cautivada durante horas es un claro ejemplo de la teatralidad del 7 social, que utiliza su carisma y habilidades de comunicación para seducir e influir en los demás. 4. Hedonista. El hedonismo, otra característica prominente del eneatipo 7 social, se manifestaba claramente en la vida y las enseñanzas de McKenna. Su promoción del uso de sustancias psicodélicas como medio para alcanzar estados alterados de conciencia y su énfasis en la importancia de las experiencias intensas y placenteras reflejan esta tendencia hedonista. McKenna no solo abogaba por el uso de psicodélicos, sino que también exploraba otras formas de expansión de la conciencia y búsqueda del placer, como la meditación y las prácticas chamánicas. Esta búsqueda constante de experiencias nuevas e intensas es típica del 7 social, que tiende a evitar el dolor y el aburrimiento buscando constantemente estímulos placenteros. 5. Seductor. La capacidad de McKenna para atraer seguidores y cautivar a su audiencia es un claro indicador de su naturaleza seductora, otra característica clave del eneatipo 7 social. Su carisma y su habilidad para presentar ideas complejas de manera atractiva le permitieron construir un seguimiento considerable. McKenna utilizaba su inteligencia verbal y su amplio conocimiento para fascinar a su audiencia, presentando teorías audaces y visiones del futuro que captaban la imaginación. Esta capacidad de seducción intelectual es típica del 7 social, que utiliza su encanto y su ingenio para atraer a los demás y evitar el rechazo. 6. Planificador e idealista. Las teorías visionarias de McKenna sobre el futuro de la humanidad, como la teoría de la novedad y sus ideas sobre el fin de los tiempos, reflejan la tendencia del eneatipo 7 social a ser un planificador e idealista. McKenna no solo teorizaba sobre el futuro, sino que también proponía formas en las que la humanidad podría evolucionar y trascender sus limitaciones actuales. Esta característica del 7 social se manifiesta en la tendencia a vivir en proyectos y fantasías sobre cómo realizar sus sueños, a menudo confundiendo la imaginación con la realización concreta. McKenna pasaba mucho tiempo elaborando y compartiendo sus visiones del futuro, lo que refleja esta tendencia a la planificación idealista. Conclusión. Terence McKenna exhibe numerosas características que lo alinean fuertemente con el eneatipo 7 social.
Su rebeldía oculta y escepticismo hacia la autoridad, combinados con su teatralidad, hedonismo, capacidad de seducción y tendencia a la planificación idealista, son todos indicadores claros de este tipo de personalidad. Es importante recordar que, como con cualquier categorización de personalidad, este análisis es una simplificación de una personalidad compleja y multifacética. Sin embargo, comprender a McKenna a través de la lente del eneatipo 7 social nos proporciona una visión valiosa de sus motivaciones, comportamientos y contribuciones únicas al pensamiento y la cultura contemporáneos. Antonio, comenta este pasaje de Naranjo sobre el E7 social en su caso. La moda de la New Age fue un hervidero de esta cultura 7 social. Claude, el comentario de Claudio Naranjo sobre la relación entre el movimiento de la nueva era, New Age, y el eneatipo 7 social es particularmente relevante cuando se analiza la figura de Terence McKenna. La afirmación de que la moda de la New Age fue un hervidero de esta cultura 7 social, nos proporciona una lente interesante a través de la cual podemos examinar tanto el movimiento como la contribución de McKenna a él. La New Age y el eneatipo 7 social. El movimiento de la nueva era, que ganó prominencia en las décadas de 1970 y 1980, se caracterizó por una fusión ecléctica de espiritualidad, misticismo, pseudociencia y filosofías alternativas. Este movimiento encaja perfectamente con muchas de las características del eneatipo 7 social. 1. Búsqueda de novedad. La nueva era abrazaba constantemente nuevas ideas y prácticas, desde la astrología hasta la canalización de entidades espirituales. 2. Optimismo y positividad. El movimiento enfatizaba el pensamiento positivo y la idea de que uno podía crear su propia realidad. 3. Evitación del dolor. Muchas prácticas de la nueva era se centraban en la sanación y la transformación personal, a menudo prometiendo soluciones rápidas a problemas complejos. 4. Idealismo. La nueva era estaba llena de visiones utópicas del futuro y la evolución de la conciencia humana. 5. Rebelión contra la autoridad establecida. El movimiento desafiaba las estructuras religiosas y científicas tradicionales. Terence McKenna como exponente del E7 social en la New Age. Terence McKenna, aunque a menudo se distanciaba del término New Age, fue indudablemente una figura influyente en este movimiento cultural más amplio. Su trabajo y personalidad ejemplifican muchas de las características del E7 social en el contexto de la nueva era. 1. Exploración de estados alterados de conciencia. McKenna no solo abogaba por el uso de psicodélicos, sino que los presentaba como herramientas para la evolución de la conciencia, una idea muy en línea con la búsqueda de novedad y experiencias trascendentales del E7 social. 2. Teorías optimistas sobre el futuro. Su teoría de la novedad y sus ideas sobre el fin de los tiempos como un momento de transformación positiva reflejan el optimismo característico del E7 social. 3. Enfoque en la experiencia directa. McKenna enfatizaba la importancia de la experiencia personal sobre la autoridad establecida, algo típico tanto de la nueva era como del E7 social. 4. Síntesis ecléctica de ideas. Al igual que muchos en la nueva era, McKenna combinaba libremente conceptos de chamanismo, teoría del caos, filosofía oriental y ciencia especulativa, reflejando la tendencia del E7 social a buscar conexiones novedosas. 5. Carisma y teatralidad. La habilidad oratoria de McKenna y su capacidad para cautivar audiencias encajan perfectamente con la naturaleza seductora y teatral del E7 social. Implicaciones y reflexiones. La observación de Naranjo sobre la nueva era como un hervidero de la cultura E7 social nos ayuda a entender mejor tanto el movimiento como figuras influyentes como McKenna. Sugiere que el atractivo de la nueva era, y por extensión, de pensadores como McKenna, reside en su capacidad para apelar a ciertos aspectos de la psique humana que están especialmente pronunciados en el E7 social. La búsqueda de significado y trascendencia. El deseo de experiencias novedosas y estimulantes. La atracción hacia visiones optimistas y utópicas del futuro. La tendencia a evitar el dolor y el sufrimiento a través de la transformación personal. Sin embargo, también nos invita a considerar las limitaciones potenciales de este enfoque. Al igual que el E7 social puede tender a evitar enfrentarse a realidades dolorosas, el movimiento de la nueva era y figuras como McKenna podrían ser criticados por ofrecer soluciones simplistas a problemas complejos o por promover un optimismo que no siempre está fundamentado en la realidad. En última instancia, entender a McKenna y su influencia a través de la lente del E7 social y su relación con la nueva era nos proporciona una comprensión más matizada de su legado.
Nos permite apreciar su creatividad, visión y capacidad para inspirar, mientras también reconocemos las posibles limitaciones y sesgos inherentes a este tipo de personalidad y el movimiento cultural más amplio del que formó parte. Antonio Naranjo describe al E7 como un carácter anticonvencionalista, y particularmente, al E7 social como al más intelectual de los E7. Aplica esto a McKenna. Claude. La descripción de Claudio Naranjo del eneatipo 7 como un carácter anticonvencionalista, y del 7 social en particular como el más intelectual de los 7, se ajusta notablemente bien a la personalidad y el trabajo de Terence McKenna. Vamos a explorar cómo estas características se manifestaron en la vida y obra de McKenna. El anticonvencionalismo de McKenna. Terence McKenna encarnó el anticonvencionalismo del eneatipo 7 de múltiples maneras. 1. Desafío a las normas sociales. McKenna abogaba abiertamente por el uso de sustancias psicodélicas en una época en que éstas eran, y siguen siendo, ilegales y socialmente estigmatizadas. Este desafío directo a las convenciones legales y sociales es un claro ejemplo de su anticonvencionalismo. 2. Crítica a las instituciones establecidas. McKenna frecuentemente criticaba las estructuras de poder establecidas, incluyendo gobiernos, religiones organizadas y la comunidad científica mainstream. Su libro, Food of the Gods, es un ejemplo de cómo cuestionaba las narrativas convencionales sobre la evolución humana y el papel de las plantas psicoactivas en la historia. 3. Estilo de vida alternativo. McKenna no solo teorizaba sobre formas alternativas de vivir, sino que las practicaba. Pasó años viviendo en la selva amazónica, experimentando con plantas psicoactivas y estudiando chamanismo, rechazando un estilo de vida convencional. 4. Visiones no convencionales del futuro. Sus teorías sobre el fin de los tiempos y la teoría de la novedad representaban visiones radicalmente diferentes del futuro de la humanidad, desafiando las perspectivas convencionales sobre el progreso y la evolución. 5. Exploración de estados alterados de conciencia. McKenna no solo abogaba por el uso de psicodélicos, sino que argumentaba que estos estados alterados de conciencia eran fundamentales para el desarrollo humano, una posición decididamente no convencional. El intelectualismo del E7 social en McKenna. La descripción de Naranjo del 7 social como el más intelectual de los 7 se refleja claramente en McKenna. 1. Amplitud de conocimientos. McKenna era conocido por su vasto conocimiento en una amplia gama de campos, desde botánica y antropología hasta filosofía y tecnología. Esta amplitud intelectual es característica del 7 social, que tiende a acumular conocimientos de diversas fuentes. 2. Síntesis creativa de ideas. McKenna no solo acumulaba conocimientos, sino que los sintetizaba de maneras novedosas y creativas. Su teoría de la novedad, por ejemplo, combina conceptos de la teoría del caos, la filosofía del tiempo y la especulación sobre la evolución de la conciencia. 3. Elocuencia y habilidad retórica. La capacidad de McKenna para articular ideas complejas de manera elocuente y persuasiva es un reflejo del intelectualismo del 7 social. Sus conferencias y escritos son conocidos por su riqueza conceptual y su sofisticación lingüística. 4. Curiosidad intelectual. McKenna mostraba una insaciable curiosidad por una amplia gama de temas, desde la lingüística y la semiótica hasta la teoría fractal y la cibernética. Esta curiosidad omnívora es típica del 7 social, un subtipo muy intelectual. 5. Pensamiento especulativo. El 7 social tiende a disfrutar del pensamiento especulativo y la teorización, y McKenna lo ejemplificaba con sus audaces ideas sobre la naturaleza de la realidad, la conciencia y el futuro de la humanidad. 6. Crítica intelectual. McKenna no solo proponía ideas nuevas, sino que también ofrecía críticas intelectuales agudas de las ideas y sistemas de creencias existentes, demostrando la capacidad analítica del 7 social. Implicaciones y reflexiones. El anticonvencionalismo y el intelectualismo de McKenna, vistos a través de la lente del eneatipo 7 social, nos ayudan a entender mejor su atractivo y su influencia. 1. Atractivo para los buscadores. Su combinación de anticonvencionalismo e intelectualismo atraía a aquellos que buscaban perspectivas alternativas y desafiantes sobre la realidad y la consciencia. 2. Inspiración para el pensamiento creativo. McKenna inspiraba a otros a pensar de manera no convencional y a buscar conexiones inusuales entre ideas, reflejando la tendencia del 7 social a la síntesis creativa. 3. Desafío a los sistemas establecidos. Su crítica intelectual de los sistemas establecidos, combinada con su anticonvencionalismo, proporcionaba un modelo para cuestionar las normas y buscar alternativas. 4.
potenciales limitaciones. Sin embargo, es importante reconocer que estas mismas características podrían llevar a una tendencia a la especulación excesiva o a la promoción de ideas no probadas, riesgos típicos del 7 social. En conclusión, el anticonvencionalismo y el intelectualismo de Terence McKenna, vistos a través del prisma del eneatipo 7 social, nos proporcionan una comprensión más profunda de su personalidad y su obra. Estas características no solo definieron su enfoque único de la exploración de la conciencia y la cultura, sino que también contribuyeron significativamente a su influencia duradera en los campos del pensamiento alternativo y la exploración psicodélica. Antonio, el libro de Naranjo sobre el eneatipo 7, titulado Gula, pone el epíteto de charlatanes al subtipo E7 social. En un pasaje, se explica, el concepto de charlatanismo se refiere a la tendencia del E7 social a manifestar su capacidad seductora a nivel intelectual mediante un uso hábil de la inteligencia verbal. De hecho, puede presentarse como un narrador, casi un malabarista de palabras, moviéndose ágilmente entre la ironía, el uso de metáforas y un gusto por manejar conceptos intelectuales. Aplica esto a McKenna. Claude, la descripción de Naranjo del E7 social como charlatán, y su explicación de este concepto se aplican de manera sorprendentemente precisa a Terence McKenna. Vamos a explorar cómo las características mencionadas se manifestaron en el estilo y contenido de las presentaciones de McKenna. El charlatanismo intelectual de McKenna. 1. Capacidad seductora a nivel intelectual. McKenna era conocido por su habilidad para cautivar a su audiencia con ideas audaces y especulativas. Su carisma intelectual era tan poderoso que a menudo atraía a seguidores devotos, seducidos por la brillantez aparente de sus teorías. 2. Uso hábil de la inteligencia verbal. La elocuencia de McKenna era legendaria. Podía hablar durante horas, entretejiendo conceptos complejos con anécdotas personales y observaciones culturales de una manera que mantenía a su audiencia fascinada. 3. Narrador y malabarista de palabras. McKenna era, ante todo, un narrador excepcional. Sus conferencias a menudo tomaban la forma de viajes narrativos, llevando a la audiencia a través de paisajes conceptuales exóticos con la habilidad de un cuentacuentos experimentado. 4. Movimiento ágil entre ironía y metáforas. El estilo retórico de McKenna estaba lleno de ironía y metáforas vívidas. Por ejemplo, describía la cultura moderna como una estructura de burbuja de realidad consensual, y comparaba el consumo de psicodélicos con sacudir el reloj del mono. 5. Gusto por manejar conceptos intelectuales. McKenna no solo manejaba conceptos intelectuales, sino que los combinaba de maneras novedosas y a veces desconcertantes. Su teoría de la novedad, por ejemplo, mezclaba ideas de la teoría del caos, la filosofía del tiempo y la especulación sobre la evolución de la conciencia. Ejemplos concretos del charlatanismo de McKenna. 1. La teoría de la novedad. Esta teoría, que postulaba un aumento en la complejidad del universo culminando en una singularidad en 2012, es un ejemplo perfecto del charlatanismo del E7 social. McKenna presentaba esta idea especulativa con la confianza de una teoría científica establecida, utilizando su habilidad verbal para hacerla parecer plausible y profunda. 2. Teoría del simio drogado. Su teoría de que el consumo de hongos psilocibios fue crucial en la evolución de la conciencia humana es otro ejemplo. McKenna presentaba esta especulación como una hipótesis seria, utilizando su elocuencia para hacer que pareciera una explicación plausible de la evolución humana. 3. Interpretaciones del I Ching. McKenna desarrolló un sistema complejo de interpretación del I Ching basado en fractales y software de computadora. Aunque fascinante, esta interpretación era en gran medida una creación de su propia imaginación, presentada con la autoridad de un descubrimiento científico. 4. Conferencias sobre el fin de los tiempos. Sus discursos sobre el fin del calendario maya en 2012 y su significado cósmico son quizás el ejemplo más claro de su charlatanismo. McKenna tejía narrativas elaboradas y convincentes sobre una transformación global de la conciencia, basándose en una mezcla de especulación, interpretación creativa y pura imaginación. Reflexiones sobre el charlatanismo de McKenna. Es importante entender que el término charlatán, en este contexto no implica necesariamente deshonestidad intencional. Más bien, describe un estilo de comunicación y un enfoque intelectual característicos del E7 social. 1. Seducción intelectual. McKenna utilizaba su vasta erudición y su habilidad verbal para seducir intelectualmente a su audiencia,
presentando ideas especulativas de una manera que las hacía parecer profundas y revolucionarias. 2. Síntesis creativa. Su habilidad para combinar ideas de campos dispares en teorías aparentemente coherentes es típica del E7 social, que tiende a buscar conexiones novedosas y emocionantes. 3. Evitación del aburrimiento. El constante flujo de ideas nuevas y emocionantes en el discurso de McKenna refleja la tendencia del E7 a evitar el aburrimiento y buscar estimulación constante. 4. Optimismo y visión positiva. Las teorías de McKenna, aunque a menudo improbables, tendían a ser optimistas y emocionantes, reflejando la tendencia del E7 a evitar el dolor y buscar experiencias positivas. 5. Encanto y carisma. La capacidad de McKenna para cautivar a su audiencia, incluso con ideas altamente especulativas, es un reflejo del carisma y la seducción típicos del E7 social. En conclusión, el charlatanismo de Terence McKenna, visto a través de la lente del E7 social, no disminuye necesariamente su contribución intelectual. Más bien, nos proporciona una comprensión más matizada de su estilo único de comunicación y su enfoque del conocimiento. McKenna fue un maestro en el arte de la seducción intelectual, utilizando su vasta erudición, su creatividad y su habilidad verbal para inspirar, entretener y, a veces, desconcertar a su audiencia. Su legado, con todas sus contradicciones, sigue siendo un fascinante estudio de caso del poder y los peligros potenciales del charlatanismo intelectual del E7 social. Antonio, aplica este otro pasaje de Naranjo, seduciendo al mundo. Un poco epicúreo, un cierto sensacionalismo. Mente de mono. Claude. El pasaje de Naranjo que describe al E7 social como seduciendo al mundo, con elementos epicúreos, un cierto sensacionalismo y una mente de mono se aplica de manera sorprendentemente precisa a Terence McKenna. Vamos a explorar cómo cada uno de estos aspectos se manifestó en su vida y obra. Seduciendo al mundo. McKenna era un maestro en el arte de la seducción intelectual y cultural. Su capacidad para cautivar audiencias con sus ideas audaces y su retórica elocuente era legendaria. 1. Carisma intelectual. McKenna tenía una habilidad extraordinaria para presentar ideas complejas y especulativas de una manera que resultaba irresistiblemente atractiva para muchas personas. 2. Narrativas cautivadoras. Sus teorías sobre la evolución de la conciencia, el papel de los psicodélicos en la historia humana, y sus visiones del futuro eran presentadas como grandes narrativas que seducían la imaginación de su audiencia. 3. Promesa de transformación. McKenna ofrecía a sus seguidores la promesa de una transformación personal y colectiva a través de la exploración de estados alterados de conciencia, una propuesta seductora para muchos buscadores. Epicúreo. El epicureísmo de McKenna se manifestaba en su énfasis en la experiencia directa y el placer como vías hacia el conocimiento y la realización personal. 1. Hedonismo intelectual. McKenna abogaba por la exploración de ideas y experiencias como una forma de placer y realización personal. 2. Énfasis en la experiencia directa. Al igual que los epicúreos, McKenna valoraba la experiencia directa sobre el conocimiento teórico, especialmente en lo que respecta a los estados alterados de conciencia. 3. Búsqueda del placer. Aunque McKenna no era hedonista en el sentido convencional, su búsqueda de experiencias psicodélicas y su énfasis en la expansión de la conciencia pueden verse como una forma de buscar el placer intelectual y espiritual. Sensacionalismo. El sensacionalismo de McKenna se manifestaba en su tendencia a presentar ideas audaces y especulativas de manera dramática y emocionante. 1. Teorías audaces. Sus ideas sobre el fin de los tiempos, en 2012 o la teoría del simio drogado, eran presentadas de manera sensacionalista, a menudo exagerando su importancia o plausibilidad. 2. Lenguaje dramático. McKenna utilizaba un lenguaje vívido y a menudo hiperbólico para describir sus ideas y experiencias, aumentando su impacto emocional en la audiencia. 3. Narrativas apocalípticas. Sus visiones del futuro a menudo tenían un tono apocalíptico o de revelación, lo que añadía un elemento de sensacionalismo a sus presentaciones. Mente de mono. El concepto de mente de mono, que se refiere a una mente inquieta y saltarina, se aplica bien al estilo intelectual de McKenna. 1. Conexiones rápidas y creativas. McKenna tenía una capacidad asombrosa para saltar rápidamente entre ideas y conceptos, creando conexiones inesperadas y a menudo fascinantes. 2. Curiosidad omnívora. Su interés abarcaba una amplia gama de temas, desde la botánica y la antropología hasta la física cuántica y la filosofía, reflejando la inquietud mental de la mente de mono. 3.
Flujo constante de ideas. Las presentaciones y escritos de McKenna a menudo se caracterizaban por un flujo constante de ideas, saltando de un tema a otro de manera que podía ser tanto estimulante como desconcertante. 4. Dificultad para profundizar. Aunque McKenna era capaz de hacer conexiones brillantes, a veces su mente de mono le impedía profundizar realmente en un tema antes de saltar al siguiente. Reflexiones finales. La descripción de Naranjo del E7 social como alguien que seduce al mundo con elementos epicúreos, sensacionalistas y una mente de mono se ajusta notablemente bien a Terence McKenna. Estas características explican en gran medida su atractivo y su influencia. 1. Atracción intelectual. Su capacidad para seducir intelectualmente, combinada con su epicureísmo intelectual, atraía a aquellos que buscaban tanto estimulación mental como experiencias transformadoras. 2. Impacto emocional. El sensacionalismo de McKenna aumentaba el impacto emocional de sus ideas, haciéndolas más memorables y atractivas para muchos. 3. Creatividad e innovación. Su mente de mono le permitía hacer conexiones únicas y generar ideas innovadoras, aunque a veces a costa de la profundidad y el rigor. 4. Inspiración y controversia. Estas características hicieron de McKenna una figura a la vez inspiradora y controvertida, capaz de estimular el pensamiento creativo pero también de generar escepticismo entre los más críticos. En conclusión, entender a McKenna a través de esta lente del E7 social nos permite apreciar tanto su genio creativo como sus limitaciones. Su capacidad para seducir al mundo con sus ideas, su enfoque epicúreo de la experiencia, su tendencia al sensacionalismo y su mente inquieta y saltarina fueron fundamentales para su impacto cultural y su legado intelectual. Al mismo tiempo, estas mismas características pueden explicar por qué algunas de sus ideas más audaces no han resistido el escrutinio crítico con el paso del tiempo. Antonio, ¿hay algo más que quisieras que te hubiese preguntado, relevante para este análisis? Claude. Un aspecto fundamental del eneatipo 7, y particularmente del 7 social, que merece ser explorado en el contexto de Terence McKenna es la relación con el dolor emocional y su evitación. Este tema es crucial para entender la motivación subyacente de muchas de las características que hemos discutido previamente. La evitación del dolor en el E7 social. Los eneatipos 7 son conocidos por su tendencia a evitar el dolor emocional y el sufrimiento. En el caso del 7 social, esta evitación a menudo toma la forma de una búsqueda constante de estimulación intelectual y experiencias novedosas. Esta tendencia se manifestó de varias maneras en la vida y obra de McKenna. 1. Búsqueda de estados alterados. La fascinación de McKenna con los psicodélicos y los estados alterados de conciencia puede verse como una forma de escapar del dolor de la realidad ordinaria. Los psicodélicos ofrecían una vía de escape hacia experiencias intensas y placenteras, lejos del sufrimiento cotidiano. 2. Teorización constante. La incesante producción de teorías e ideas por parte de McKenna puede interpretarse como una forma de mantener la mente ocupada y evitar enfrentarse a emociones dolorosas. Al sumergirse en el mundo de las ideas, McKenna podía evitar lidiar con aspectos más mundanos o dolorosos de la existencia. 3. Optimismo y visiones utópicas. Las visiones optimistas de McKenna sobre el futuro de la humanidad, incluyendo sus ideas sobre una transformación global de la conciencia, pueden verse como una forma de negar o evitar las realidades más duras y dolorosas del mundo actual. 4. Humor y teatralidad. El uso frecuente del humor y la teatralidad en las presentaciones de McKenna no solo servía para entretener a su audiencia, sino que también podía funcionar como un mecanismo para mantener a raya emociones más profundas y potencialmente dolorosas. El dolor oculto de McKenna. Aunque McKenna rara vez hablaba abiertamente sobre su dolor emocional, hay indicios de que este jugó un papel importante en su vida. 1. Experiencias tempranas. McKenna creció durante la era de la Guerra Fría, un período de ansiedad generalizada. Su inmersión en los psicodélicos y la contracultura puede verse como una respuesta a la angustia de esa época. 2. Pérdida y duelo. La muerte de su madre cuando él era joven fue un evento traumático que probablemente influyó en su perspectiva de la vida y la muerte. 3. Ansiedad existencial. Muchas de las teorías de McKenna, especialmente las relacionadas con el tiempo y el fin del mundo, sugieren una profunda ansiedad existencial subyacente. Implicaciones para su legado. Entender la relación de McKenna con el dolor emocional como un E7 social nos ayuda a comprender mejor su legado. 1. Inspiración y consuelo.
Las ideas de McKenna ofrecían consuelo e inspiración a muchos que, como él, buscaban formas de trascender el sufrimiento cotidiano. 2. Limitaciones de su enfoque. La tendencia a evitar el dolor puede haber limitado la profundidad de algunas de sus ideas, al no abordar plenamente aspectos más difíciles de la experiencia humana. 3. Atractivo duradero. El optimismo y la búsqueda de trascendencia de McKenna siguen siendo atractivos para aquellos que buscan escapar del dolor y encontrar significado en un mundo a menudo confuso y doloroso. 4. Críticas y controversias. La aparente evasión de realidades más duras y dolorosas en el pensamiento de McKenna ha sido objeto de críticas, especialmente de aquellos que argumentan que su enfoque era demasiado escapista. En conclusión, examinar la relación de Terence McKenna con el dolor emocional a través de la lente del E7 social nos proporciona una comprensión más profunda de sus motivaciones, su obra y su legado. Nos ayuda a ver cómo su brillantez intelectual, su creatividad y su carisma estaban íntimamente ligados a una profunda necesidad de evitar el sufrimiento y buscar trascendencia. Este entendimiento no disminuye sus contribuciones, sino que las contextualiza, permitiéndonos apreciar tanto la belleza como las limitaciones de su visión única del mundo.